nuestros estudios, Manuel Portocarrero es un experto en protección al consumidor, es docente de la Universidad César Vallejo. Bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto. Lo que está claro es que acá se ha producido una afectación, más allá de los temas penales, civiles, una afectación al derecho de los consumidores. ¿No es cierto? Tú has contratado para que te lleven de un lugar a otro y por la razón que fuera, es decir, te has visto perjudicado. Es decir, no solamente no se ha cumplido con el trato de llevarte en la hora, en el tiempo y en las condiciones previstas, sino que además has tenido un montón de perjuicios adicionales. ¿Cómo se enfrenta esto desde el punto de vista de la defensa del derecho del consumidor? A ver, primero tenemos el Código de Consumo, que es quien regula y establece el concepto del consumidor, y dentro de ese concepto, que es un concepto amplio y es un números apertus que establece la norma, pues estamos los consumidores de los servicios públicos regulados, entre ellos los aeropuertos. O sea, nosotros somos consumidores que tomamos un vuelo, también recibimos un servicio y por el cual pagamos una tasa, que ahora se nos incluye dentro de los boletos de avión. Claro, antes se pagaba por fuera, ¿no? Exacto, ¿no? Y también hay que ver que en el caso de Limited Partners no solamente hay un operador, son dos operadores, ¿no? Uno es Limited Partners, que lo que tiene es el uso del aeropuerto en sí como un local, donde brinda ciertos servicios a los consumidores, el uso de los cochecitos, los counters, los ambientes donde se brindan servicios, ¿no? Y otro es la operatividad, que está a cargo todavía de Corpac, ¿no? Corpac antes tenía toda la operación y tiene toda la operación en algunos aeropuertos del Perú. Específicamente en el aeropuerto Jorge Chávez solamente tiene lo que es el servicio de los usuarios intermedios, que vienen a ser las compañías aéreas. Entonces, como es parte del paquete que nos vende la compañía aeronáutica con nuestro boleto de avión, ellos son responsables directamente. Y así lo establece la norma. Lo curioso es que acá tenemos dos normativas distintas. Tenemos por un lado la ley de aeronáutica civil y tenemos la decisión 619 de la Comunidad Andina, que es una norma comunitaria. En ambas se establece la responsabilidad del proveedor, claro, de reubicarte en otro vuelo. Si es que el vuelo demora, dependiendo si demora 2 horas, 4 horas, 6 horas o más de 6 horas, el alojamiento, el transporte si es que tienes que irte hacia otros lugares, tu estadía si es que digamos, la demora en la condición de vuelo dura más de un día, toda esa estadía tiene que cubrirla. Y también prevé la posibilidad del pago de una compensación adicional siempre y cuando ese retraso sea por culpa de la aerolínea. Y ahí está el asunto. Claro, en este caso no es responsabilidad de la aerolínea, se supone, ¿no es cierto? Porque la crisis fue generada por una falla de Corpac, pero el perjuicio al consumidor igual ha ocurrido. Entonces, tenemos que ir a la pausa, doctor Portocarrero. Yo quisiera, es decir, normalmente lo que ocurre es que un consumidor individualmente reclama, pero ¿qué pasa si hacemos como los gringos, un class action? Es decir, nos juntamos todos los que hemos sido perjudicados y planteamos una demanda conjunta contra Corpac, que en este caso que es la responsable. Le dejo la pregunta en el aire. Vamos a la pausa, vamos al reposo. A la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Son las 9:03 de la mañana, está en nuestros estudios el doctor Manuel Portocarrero. Él es un experto en defensa de derechos del consumidor. Es lo que le enseña en la universidad, precisamente en la César Vallejo. Y estamos hablando de qué es lo que ha ocurrido acá. Y en el corte, usted me explicaba, doctor Portocarrero, hay 3 tipos de daño, ¿no es cierto? Claro, está el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, ¿no? Entonces, el daño emergente viene a ser ese detrimento económico que se da como consecuencia directa del daño. Perdimos un vuelo, el costo del boleto, ¿no? El lucro cesante es las ganancias dejadas de percibir. Tú comentabas hace unos minutos, en tu programa que estoy escuchándolo previamente, de que hay personas que perdieron una oportunidad de negocio, perdieron una entrevista de trabajo. Claro. Entonces, ahí hay un lucro cesante, hay una ganancia dejada de percibir, que vino a cerrar algún trato, algún negocio, y no pudo realizarlo a tiempo. No pudo realizarlo, simplemente se perdió. Y hay temas como el daño moral. El día de ayer estuve escuchando el caso de un señor que vino al entierro de su señora madre y no pudo llegar al entierro. Entonces ahí hay un detrimento moral, un daño que entra dentro de la esfera de la psiquis, ese sufrimiento, esa angustia, ese pesar. Además es irreparable. ¿Cómo reparas ese daño de un evento tan significativo en la vida de las personas como decirle adiós a tu madre, por Dios? Ahora, ¿qué tendría que pasar acá? O sea, ¿quién defiende al consumidor en el Perú? Indecopi.
Indecopi. En un caso como este, ¿es necesario que alguien vaya a Indecopi y presente una denuncia o Indecopi puede actuar de oficio? Indecopi puede actuar de oficio. Y no solamente Indecopi, acá hay dos vías. Acá hay una vía administrativa que se da ante los OCITRAN. OCITRAN es el organismo regulador de la inversión privada en infraestructura de uso público. Entonces, como organismo regulador, OCITRAN tiene que tomar cartas en el asunto, pero una asociación de consumidores podría tomar el caso como un interés difuso y plantear un reclamo una denuncia frente a OCITRAN, y OCITRAN tendría que resolverlo en instancias definitivas. Y luego está la acción civil, ya de derecho civil, una indemnización por daños y Que perjuicios. está en la ley peruana, ¿no es cierto? Está en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ambas acciones están en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Que esta sí la tiene que plantear Indecopi en representación de los afectados. Esto se llama el patrocinio de intereses difusos, que está a cargo de Indecopi como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Ellos pueden recurrir a la vía judicial reclamando la indemnización de estas tres categorías de daño que te he mencionado. Claro, pero Indecopi, o sea, lo que te puedo tutear, ¿no es cierto? Manuel, claro. Manuel, lo que tú dices es, primero, Indecopi puede actuar de oficio, no tiene que esperar que, o sea, los simples hechos que son de conocimiento público podrían provocar que Indecopi diga, acá se han violado los derechos de los consumidores. Convocamos a todos los que hayan sido afectados a que acrediten su condición de afectados y vamos, como Indecopi, a organizar una Es más, pueden un iniciar reclamo. primero y luego Y los luego consumidores. registrar a los- Exacto. Exacto, así que esperemos que Indecopi tome cartas en el asunto. Son la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Y aquí directamente se han visto afectados los consumidores. Claro, ahora, el problema es que yo trato de llamar siempre la atención de que en el Perú nos pasa de que nadie es responsable de nada nunca, ¿no? O los que pagan son los de abajo, ¿no es cierto? Y esto viene desde la guerra contra el terrorismo hasta los últimos muertos de diciembre del 22, enero del 23, que pretenden que paguen los policías y militares que apretaron el gatillo y no los que tomaron las decisiones. O en general, en este caso, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos se echan la pelota, nadie asume la responsabilidad. Pero es que como sociedad, yo decía, no nos hacemos respetar. Y en otros países, las sociedades, los ciudadanos se hacen respetar con instrumentos como este. Precisamente son temas que se deberían enseñar desde la escuela, Nicolás. Consumidores informados, personas informadas son mejores ciudadanos. Y son ciudadanos que hacen valer sus derechos. Y así se obtienen sanciones ejemplares. Por eso es que en Estados Unidos son conocidas las acciones colectivas, como esta, como una de similares características a esta, sería una acción colectiva, sería publicada en los diarios, saldría en todos los medios, se transmitiría en vivo en las audiencias, ¿no? Y eso hace y genera esa cultura de la legalidad. Nicolás. Claro, de los ciudadanos defendiendo sus derechos, en este caso como consumidores, y las autoridades conscientes de que si no cumplen con su trabajo, van a pagar por eso. Exacto. ¿No? Exacto, Nicolás. Van a ser O sea, sancionadas. por ejemplo, nosotros tenemos una secuencia que es, rendimos homenaje más o menos a un hueco en las calles de Lima y por todos lados. En otros países eso es sancionable. O sea, si un vehículo pasa y ¡plá! Se mete en un hueco, le está causando un daño, un perjuicio a ese vehículo y el responsable es el Y municipio. ese tiene que ciudadano pagar, tiene el derecho de reclamar judicialmente una indemnización ¿no? al Estado. O vas caminando por una vereda y la vereda tiene un hueco y te caes, es una responsabilidad del municipio y te tiene que indemnizar. Así es. Así es, Y si el Nicolás. daño pero acá no pasa eso, Manuel. Necesitamos mejorar algunos procedimientos y sobre todo tener una clase, digamos, no solamente de la clase política, sino de la clase técnica, tener tecnócratas en el Estado. Recién hace algunos años, Nicolás, no tiene más de 3 o 4 años la creación de las carreras de gestión pública como tal. Entonces, ¿qué podemos esperar para tener gestores públicos, ¿no? Preparados? Es que los que han llegado históricamente son improvisados. Recién está existiendo de carrera Claro, pero algo el que problema existe. es que eso te lleva a la gran, no la gran, o sea, tenemos tantas grandes discusiones de temas pendientes, pero el problema de la meritocracia en el Perú, es decir, de acabar con la dedocracia, de que llega alguien al municipio, a la región o al gobierno nacional y pone el 5% de sus amigos, parientes, gente a la que le debe porque participó en la campaña, es decir, es una feria de repartición de puestos donde
en realidad no debería ser así. La gente que ocupa los puestos, además, ¿qué deciden? Deciden todo, Manuel. Así ¿Qué es, se Nicolás. gasta? ¿Qué se contrata? ¿Qué se licita? O sea, es la gente que toma las decisiones y no lo hacen en función de proyecciones de largo plazo, ni de planes, ni de calificaciones profesionales. Nicolás, cosas como estas tienen que cambiar desde raíz. O sea, justo como estábamos conversando hace un rato, desde las escuelas ir enseñándole a los niños qué es lo que no se debe hacer, qué son buenos ejemplos y qué son malos ejemplos. Así vamos a tener mejores ciudadanos. Manuel, muchas gracias por estar acá y señores de Indecopi, como dicen criollamente, háganse una. Es decir, marquemos, la indignación la hemos visto y la hemos vivido todos estos días y la seguimos viviendo en algunos casos. ¿Qué es lo que pasaría en el Perú si Indecopi toma la iniciativa de decir, bueno, hasta acá llegamos, no vamos a permitir nunca más que una cosa así pase y vamos a marcar un precedente? Y se demanda a Corpac por este asunto, por violación del derecho del consumidor, y se acredita a todos los que han sido perjudicados y ahí nos vemos. Ahí nos vemos, a ver si las cosas no empiezan a cambiar. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Yo creo Nicolás. que es un mensaje poderoso el tuyo. Muchas gracias.